Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es cualquier fallo, mala implementación, cualquier debilidad en un sistema, llámese una aplicación, un servidor, un proceso, que pueda ser abusado o explotado para llevar a cabo actividades que no deberíamos de poder hacer o que cierto usuario, cierto grupo no debería de poder hacer. Entonces, en palabras simples, es una funcionalidad que por alguna clase de error nos permite hacer algo que no deberíamos de poder hacer. Entonces, aquí nace una pregunta súper interesante. ¿Cuánto vale cada vulnerabilidad? ¿Basado en qué se determina cuánto me van a pagar o cuánta importancia se le va a dar a cada uno de los fallos de seguridad? Y aquí nace uno de los términos más importantes que sirven para regir lo que es la seguridad ofensiva, que es el impacto. Básicamente el impacto rige todo cuando hablamos de hacking. El impacto es qué es lo que podría pasar si un fallo de seguridad es explotado sin autorización. En otras palabras, el peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar si alguien explota esta vulnerabilidad o este fallo que nosotros identificamos? Entonces, me gusta creer, cuando hablamos de peor escenario, de eso estamos hablando, ¿no? Así es como se ve el peor escenario. Me gusta creer que cuando estoy haciendo un buen trabajo en la chamba y estamos identificando errores, estamos explotando cosas, así es como se ven los clientes, ¿no? No saben qué está pasando, solo están lloviendo alertas. Es la descripción de gráfica de pues, el peor escenario. Entonces, el impacto se trata de poder comunicar esto de manera eficiente ante las organizaciones con las cuales trabajamos. Entonces, para los que nos dedicamos a la seguridad ofensiva, nuestro trabajo va muchísimo más allá que solo reportar vulnerabilidades. Realmente reportar los fallos es solo una pequeña parte de todo lo que nosotros hacemos. Una parte vital de nuestro trabajo es ayudar a comunicar el impacto de manera que las organizaciones puedan entender para así que puedan priorizar, arreglar las cosas de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, donde yo trabajo, hacemos lo que se llaman simulaciones adversariales. La palabra simulación es muy importante, ¿no? Simulamos o fingimos ser los malos. Actuamos como los malos, claro que con permiso del cliente. Entonces, lo que hacemos es que no solamente le decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes mal configurado, tienes un error en esta base de datos, sino que le decimos, ¿sabes qué? Aquí están tus récords de tus pacientes y los conseguimos porque tienes un error aquí. Se trata de poder comunicar estos ejemplos para que se pueda entender qué es lo que podría pasar y se pueda tomar con la seriedad correcta cada uno de estos fallos que nosotros encontramos. Entonces, ¿de qué manera cuantificamos el impacto? Aquí es donde damos otra palabra, que es severidad. La severidad es lo que básicamente nos cuantifica qué tan malo es algo, qué es lo peor que podría pasar. Y tenemos 5 severidades: informacional, baja, media, alta y crítica. Y pues las críticas son las mejores, ¿no? Nuestras favoritas. Ahora, ¿cómo defines qué es cada una de estas vulnerabilidades, pero de estas severidades? Es difícil. Realmente, para lo que una organización puede ser un crítico, para la otra no lo puede ser, ¿no? Para otra puede ser algo de menor impacto. Entonces, es de lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, hablar de cuáles son los atributos y de qué cosas tenemos que enfocarnos para poder determinar cuáles son las severidades correctas. Entonces, una definición personal que, de nuevo, cambia dependiendo de organización en organización, incluso dentro de una misma empresa, va a cambiar dentro de los clientes cuáles son las definiciones que usan para esto, pero una que a mí me gusta entender es que informacional es cualquier cosa que no presente una amenaza inmediata. Es algo que pues, tiene que tomar en cuenta, pero en este momento no puede ser activamente explotado o el impacto es básicamente nulo. Luego tenemos las bajas, que son fallos de seguridad que pueden ser explotados, pero el impacto es pues, bastante mínimo, ¿no? Tenemos las medias, que una media es algo que también puede ser explotado. Sin embargo, hay algo que previene que pueda aumentar el impacto. Entonces, digamos que yo puedo subir algún archivo ejecutable a un servidor por medio de una función mal implementada de subida de archivos y en teoría ese ejecutable me podría dar una conexión, me podría dar acceso al servidor, pero por alguna razón no lo estoy logrando ejecutar. Entonces ahí tengo algo que podría ser más peligroso, pero debido a alguna limitante se está de nuevo limitando el impacto y se queda con una media. Un alto es algo que tiene pues bastante impacto informacional, algo que podría ser importante, algo sensible, y usualmente un crítico es un alto que va más allá. Un crítico es, digamos, que yo logro obtener acceso a un servidor y ahora a través de ese servidor tengo acceso a una red interna. Y ahora en esa red interna logro comprometer más dispositivos. Entonces pasamos de un alto que hubiera sido solo comprometer un dispositivo a ahora haber comprometido una red interna entera, incluyendo 20 dispositivos, ¿no? Entonces el impacto se propagó más allá del impacto original. Entonces normalmente es la definición que a mí me gusta usar para las severidades, pero pues no es algo oficial.
Entonces, aquí otra cosa que tenemos que hablar es que las vulnerabilidades no son definidas, la vulnerabilidad no define la severidad. Vamos a encontrar muchos estándares que existen por la necesidad de estandarizar las cosas, pero nos van a decir que cierto CVE o que cierta vulnerabilidad siempre es un medio o siempre es un alto o siempre es un crítico. Y la cosa es que no es así. La vulnerabilidad no define la severidad, no define el impacto. Son otras cosas que ahorita vamos a ver. Entonces, lo otro es que las vulnerabilidades no son cosas aisladas, no las podemos ver como cosas aisladas y eso lo podemos entender de dos maneras. Lo primero es que cuando nosotros estamos trabajando en ambientes reales, usualmente un ambiente de producción, las cosas están conectadas entre sí, la información de un lado se usa en otra, las cosas interoperan entre ellas. Entonces puede que algo que yo encuentre que tiene el fallo de seguridad está aquí, realmente el impacto va a estar por acá, ¿no? Entonces es algo que pasa muy seguido y la otra cosa es que las vulnerabilidades no aparecen solo por así en una organización. Que exista ese fallo de seguridad ahí quiere decir que hubo todo un proceso mal, hubo algo mal en el equipo, hubo algo mal en los requerimientos, hubo algo mal en alguna parte que permitió que ese fallo se propagara y llegara a existir ahí. Entonces, las vulnerabilidades no son solamente un error, sino es que son parte general de nuestra organización. Están ahí por un proceso, por alguien del equipo, están ahí por alguna razón que forma parte de mi organización, entonces no podemos verlas como algo aislado que solamente está ahí. Están ahí por una razón y forman parte de pues, mi empresa, ¿no? Entonces, si nunca han visto un listado de directorios, pues les presento, eso es un directory listing, es un tipo de configuración vulnerable y ahorita pues vamos a usarla de ejemplo, entonces pues si no la había visto, se ve así y lo que ocurre es que básicamente un servidor está mal configurado y lo que hace es permitir que sus contenidos, los contenidos de algún directorio del sistema de archivos, pues se puedan ver desde la página web, ¿no? Entonces aquí podemos ver los archivos que están en ese servidor. Entonces, vamos a hablar de ahora sí el tema importante, y es el tema de contextualizar las vulnerabilidades. Si el impacto no depende de la vulnerabilidad, entonces, ¿de qué depende? Depende de los contextos. Y en particular, hay dos tipos de contexto. El contexto técnico y el contexto de negocios. Entonces, pensemos en el ejemplo del listado de directorios, lo que les acabo de enseñar ahorita. Imagínense que yo encuentro un directory listing que lo único que tiene son imágenes. Imágenes de un sitio web que ya son públicas, ¿no? Son imágenes que yo mismo puedo ver visitando la página web. No hay absolutamente nada más que eso. Es una vulnerabilidad baja, realmente pues no hay impacto en eso. Pero, ¿qué pasa si ahora cambiamos el contexto técnico? Y en ese mismo servidor, aparte de que está corriendo el servidor lo que sea, que donde encontramos las imágenes, hay alguna otra clase de servicio que me permite, digamos, hay un backup que tiene credenciales o que tiene llaves de SSH. Yo termino descargando esto a través del listado de directorios y ahora logro acceder al servicio, ¿no? Logro loguearme a través de las credenciales. Digamos que si encontramos algo de AWS, puedo propagar el impacto a lo que es la consola. El chiste es que el listado de directorios solamente fue la entrada, fue la vulnerabilidad inicial con la cual es a partir de la información técnica que encontremos ahí, podemos pasar el impacto, propagarlo a otra clase de servicios. Y ahora pensemos un ejemplo parecido, el mismo listado el mismo directory listing pensando en un contexto de negocios. ¿Qué pasa si yo no encuentro credenciales? Yo no encuentro nada que me permita obtener más acceso, pero estoy hablando de una clínica y lo que logro encontrar es información de los pacientes. Es información personal, información confidencial de los pacientes. Bueno, una vez más, eso no me va a ayudar técnicamente, pero el impacto que tiene tener eso es gravísimo, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de estar afectando a los usuarios y lo que esto pueda significar de forma legal para la organización. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es afectar el contexto de negocios, no el técnico. Estamos viendo cómo esta información, que al final de cuentas es vital para la organización, aunque no sean datos técnicos, pueden tener un gran impacto. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de hacer un triage incorrecto? Triage es el proceso de clasificar esta severidad, ¿no? Entender la severidad. El triage, al momento de hacer un incorrecto, lo que va a terminar pasando es que podemos dejar vulnerabilidades que son críticas sin resolver, ¿no? Vamos a hacer una mala priorización de los recursos del equipo. Entonces, en vez de arreglar las vulnerabilidades terribles, súper graves que están ahí, vamos a arreglar los fallos de seguridad bajos, permitiendo que haya una mayor probabilidad de que los fallos peligrosos sean explotados y pues afectemos a la organización. Entonces, esa es la vitalidad de hacer de hacer un buen triage y de poder comunicar de manera efectiva el impacto. Porque una vez más, al final lo que va a pasar es que las vulnerabilidades importantes van a quedar sin resolverse, van a quedar allá arriba públicamente para que sean explotadas y los fallos de seguridad bajos van a ser priorizados. Entonces, vamos a pasar algunos ejemplos técnicos.
Una vez más, vengo de la comunidad de Hack the Box, entonces, pues para los que no hayan usado Hack the Box, es una plataforma donde tú pagas y te da acceso a laboratorios vulnerables que tú puedes probar. Entonces, cada vez que uno de esos simbolitos es una máquina que está ahí disponible en la plataforma y pues que usa las técnicas que estamos presentando en pantalla, ¿no? Por si alguien quiere practicar. Entonces, lo que tenemos aquí es una vulnerabilidad llamada un LFI, un Local File Inclusion. Esta vulnerabilidad ocurre porque una mala implementación, una mala sanitización, puede ocurrir por varias razones, pero es cuando un programa está intentando acceder a un archivo, normalmente pueden ser imágenes o archivos limitados a un servidor web o a una cierta carpeta, pero por algún error yo puedo salirme de ahí y leer algunos archivos que estén en el sistema, ¿no? Entonces puedo leer archivos de usuarios, archivos de otros servicios, y pues bueno, es una vulnerabilidad padrísima. Entonces, en general, solamente me da lectura. Es lo que puedo hacer, leer archivos del sistema. PHP Info no es una vulnerabilidad, pero es algo que normalmente no debería estar expuesto al público. Es básicamente una función que termina habilitando un endpoint en PHP que usualmente se usa para ver cuando la página está funcionando correctamente. Lo que pasa es que en ese endpoint podemos encontrar cosas como variables de entorno, versiones, todas las configuraciones que están en el servidor. Entonces, pues bueno, ahí es donde la cosa cambia bastante. Hay un caso muy particular en el cual si logras encontrar un LFI con un PHP info, se cumplan las dos condiciones en la misma aplicación, puedes obtener ejecución remota de código. Por sí solo, pues no podrías, pero cuando cambia el contexto técnico y tenemos las dos, pues está bien padre. Entonces, para mí los LFIs son la mejor manera de explicar el contexto técnico, porque una vez más, el LFI solo te permite leer archivos del servidor. Es todo. ¿Cómo lo vas a explotar para obtener acceso, para aumentar el impacto? Depende de la creatividad que tengas y dos, depende de lo que haya corriendo ahí. Entonces, por ejemplo, si hay algo como un WordPress, un Drupal, un Joomla, algo como SSH, Apache Nginx, SMTP, FTP, ¿qué puedes leer de ahí? ¿Hay credenciales? ¿Es un S2? ¿Hay llaves de AWS? No lo sé. Tienes que revisar bien cuál es el contexto técnico, qué es lo que está corriendo ahí, para que sepas de qué manera puedes aprovechar esta vulnerabilidad que por sí sola no te daría acceso a nada, solo te permite leer cosas, pero qué manera la vas a combinar para poder aumentar el impacto y obtener pues el acceso remoto, ¿no? Que es lo que todos buscamos. Entonces, realmente, pues que aquí pueden ver un montón de ejemplos, son diferentes máquinas que usan técnicas muy diferentes, pero todas encadenando lo que es un LFI como la vulnerabilidad inicial para pues, poder obtener acceso. Entonces vamos a jugar un juego rapidísimo. Me encantaría que todos participaran. Las reglas son muy sencillas. Les voy a dar una vulnerabilidad 100% real, algo que yo encontré en mi trabajo. Y les voy a pedir que levanten la mano si creen que es una vulnerabilidad crítica o alta, algo que representa un gran peligro para la organización. Si creen que es una vulnerabilidad media, baja, algo que se puede perdonar, algo que no representa tanto riesgo, pues dejen la mano abajo. Luego les voy a dar el contexto en el cual encontré ese fallo. Y una vez con el contexto, pues vamos a decidir si cambian de decisión, si bajan o si suben la mano. Entonces, pues vamos a empezar. La primera, pues como siempre, de cáliz. Entonces, una vez encontré una inyección de SQL que me daba acceso a los datos de los usuarios. Una inyección de SQL es una vulnerabilidad que me permite ejecutar comandos de SQL en una base de datos. Entonces, en este caso, esta inyección de SQL me permitió dumpear o acceder a todos los datos de un sitio de e-commerce. Aquí había cosas como direcciones, en general información personal, información que debería ser confidencial, de los usuarios. ¿Qué opinamos? ¿Es un fallo terrible, algo que se debe de priorizar, remediar? ¿Es algo alto o crítico o no está tan mal? ¿Ok? Va. Ahí les va el contexto. Sí, había una inyección de SQL que nos dio acceso a los datos de los usuarios. Sin embargo, todos los datos de ahí eran de prueba. No había ni un solo dato real. Todo se confirmó también con el cliente, todo era de pruebas, ¿no? Había un usuario que era como algo, no sé, Miguel Pruebas. Y las direcciones repetidas, todo era información de testeo. Entonces, pues, ¿qué opinamos? Esto sigue siendo, no cambia la cosa, sigue existiendo la vulnerabilidad ahí, sigue siendo un fallo grave, o esto hace que cambie. Entonces ahí es como, ¿qué priorizamos? ¿El contexto técnico o el contexto del negocio? ¿Qué pensamos? ¿No? Entonces todos tomen su decisión. Levanten la mano si creen que no cambió esto, si creen que sigue siendo algo muy peligroso y déjenla abajo si... Esto efectivamente bajó el impacto bastante. Pasó de ser algo, un alto, a ser un medio. ¿Por qué? Porque una vez más aquí lo que está bien importante son los datos de los usuarios, los datos a los cuales tenemos acceso. La inyección sí está mal, no debería estar ahí, pero realmente
por sí sola no me daba nada, era la información que era lo importante. Entonces, cuando trabajamos con vulnerabilidades de este tipo, hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar, como por ejemplo, ¿qué clase de base de datos es? ¿Es un MySQL? ¿Es un Postgres? ¿Es un Oracle? Por ejemplo, lo mejor que te puede pasar es que te toque un Postgres, es, de lo mejor, es donde es más fácil terminar ejecutando comandos. ¿Qué usuario soy? ¿Qué permisos y privilegios tengo? ¿Puedo leer, escribir, acceder a archivos? ¿Qué puedo hacer? Y finalmente, ¿qué es la información a la cual tengo acceso? Entonces, como se dan cuenta, va más allá de solo encontré un fallo de seguridad, sino que se trata, encontré un fallo, lo voy a contextualizar y a partir de ahí voy a ver si puedo aumentar el impacto o si ahí se queda. Ahí les doy otro ejemplo. Un S3. Un S3 es un servicio de AWS que me permite subir archivos. Entonces, una ocasión, bueno, es algo bastante común, pero este es un caso particular. Encontré un S3 que me permitía subir archivos a cualquier usuario de Internet. Cualquier usuario estaba mal configurado S3, entonces cualquiera que encontrara la bucket podía subir archivos. Algo muy importante aquí es que los archivos se suben a la infraestructura de AWS, no a la mía. Entonces, ¿qué opinamos? ¿Qué tan malo puede ser eh, que se suban archivos a un S3? Que cualquiera persona de Internet suba archivos. ¿Ok? Ya no. Este fallo el contexto es que los datos de SS3 se estaban usando para entrenar un modelo de Machine Learning. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan? ¿Que cambiamos? ¿Levantó la mano, la dejamos abajo? Bueno, en este caso, un fallo como este, que un S3 que se permita subir archivos, normalmente no es algo muy peligroso. En este caso, cambia muchísimo por los dos contextos. Tenemos el contexto técnico en el cual esta vulnerabilidad me permite afectar a otro servicio al cual originalmente yo ni tenía acceso y el contexto de negocios, porque esta empresa en particular, su modelo de Machine Learning era uno de sus mayores diferenciadores competitivos. Entonces pasamos de una vulnerabilidad que usualmente sería un bajo a algo que podría ser un alto. Entonces, una vez más, todo cambia dependiendo de en dónde estuvo el fallo. Un SSRF, un Server-Side Request Forgery. Este es un fallo de seguridad que me permite forzar o manipular a un servidor para que envíe peticiones de HTTP a otro lado. ¿Qué tan gacho, qué tan malo puede ser enviar una petición de HTTP? ¿Qué es lo peor que puede pasar si envío una petición de HTTP? Ay. Sí, sin miedo, todo estoy aquí para aprender, ustedes participen. Entonces, ahí les va el contexto. Era un SSRF, una aplicación de AWS. ¿Cambia la cosa? Si están familiarizados con AWS y con los S2, sabrán que esto cambia bastante la cosa. En resumen, hay un servicio que me permite obtener las credenciales de la cuenta de AWS en la cual está esta instancia, enviando una petición de HTTP a cierto endpoint de AWS. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer que este servidor le envíe una petición al endpoint y me regrese las credenciales. Ya tengo acceso de consola y pues ya en este caso en particular pasó bien padre porque había una terrible división de privilegios en la cuenta, entonces ya podía hacer cosas divertidas como crear y destruir servicios. Entonces, pero ¿qué pasaría si no hubiera esto en AWS? ¿Qué pasaría si tuviéramos el SSRF solito? También podemos hacer cosas divertidas, tal vez no tan divertidas, pero dependería, ¿no? Podemos hacer cosas como pedirle que se envíe peticiones a sí mismo para hacer numeración interna, acceder a alguna aplicación que solo esté corriendo de forma interna, enumerar puertos, enumerar otras máquinas que estén en la misma red. Entonces, sigue estando peligroso algo, pero ya no es lo mismo que el impacto que vimos anteriormente como lo teníamos en el AWS. Oye, ahí les va otro. Está interesante. Una vez encontré documentación expuesta de una aplicación interna, ¿no? Había un set de instrucciones que explicaban cómo funcionaba una aplicación interna. ¿Qué pasa? ¿Qué opinamos? ¿Está muy gacho? ¿No está tan gacho? No había secrets, no había nada. Ok, bueno. Sí, solo, no, no le intenten echar de más, solo con lo que está aquí. Entonces, solo era la documentación diciendo, tal programa se usa así, tiene estas funciones, bla, bla, bla. Esto es lo que hace. Ok, ahora, ¿qué opinamos? Es una aplicación interna, pero la documentación era para un proceso de negocio esencial y confidencial. Cambia bastante. Esta fue una de las primeras veces que me tocó lidiar con ese tema. Yo me acuerdo que lo trabajé y lo entregué como un bajo, porque pues no había credenciales, no había llaves de acceso, no había el programa en el cual estaba la documentación puesta, ni siquiera tenía vulnerabilidades que yo pudiera explotar. Entonces, pues bueno, queda como algo bajo para mí. Entonces lo entrego. A las pocas horas, el cliente me contacta de regreso haciendo un montón de preguntas, lo cual es bastante raro para los fallos pues bajos, ¿no? Entonces ya aquí es cuando el cliente terminó de entender
que este era un proceso esencial de la empresa. No entiendo muy bien el giro, creo que era algo parecido a una farmacéutica, pero el chiste es que el proceso hacía algo con proteínas, hacía algo de ese estilo. La verdad es que nunca terminé de entender bien, pero lo que sí entendí es que era un proceso esencial porque el cliente quería de verdad confirmar que no hubiera más exposiciones, que lo que encontré era todo y que no se me pasó nada para saber pues, realmente en cuánto riesgo había estado esto. Entonces, aquí es 100% el contexto de negocios hablando. Y ya estamos por llegar a los últimos. Quedan los últimos dos, que estos son para mí los más divertidos, los más interesantes. Entonces, imaginémonos que yo estoy usando un software de un vendor, un software de terceros, que tiene un fallo, una vulnerabilidad ya conocida. ¿No? Es un fallo que pues, ya se sabe, ¿no? Que lo CVE es que esta aplicación tiene tal fallo. Se hace público y lo que sabemos es que este fallo es terrible. Es un fallo que básicamente da acceso directo al servidor, ¿no? Es un RCE bonito y sencillo. ¿Qué creemos? Que está muy, muy gacho, no muy gacho. Ya casi terminamos con el juego, se los prometo. Entonces, aquí vamos a ver cómo cambia la cosa y aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasa si yo estoy usando un software que tiene un fallo ya conocido, pero no hay una prueba de concepto? Es un fallo de seguridad nuevo, muy, muy, muy reciente, apenas acaba de salir. Entonces, no hay un artículo explicando cómo se explota, no hay una prueba de concepto, no hay algo en GitHub que ya pueda descargar simplemente para correrlo, explotarlo. No hay nada. Lo único que tenemos es el advisory de la empresa diciendo, ¿sabes qué? Tal de mis versiones tiene un fallo de seguridad y está terrible. Y es todo lo que sabemos. Entonces, técnicamente, no cualquier persona, el público general, no lo puede explotar. Cambia la cosa, aumenta o baja. Ahí escuché que baja. Vamos a ver. Ahí les va la tercera parte. Entonces, sí, eso es un ejemplo que nos pasa muchísimo cada vez que salen los ETs o pues, las vulnerabilidades estas graves nuevas. Entonces, en este caso, sí, yo estoy usando un software de terceros, tiene un fallo ya conocido, ya se dio a conocer al público. No existe una prueba de conceptos ni nada que permite que el público general recree el fallo, pero sabemos que está siendo explotado activamente por algún actor de amenazas o por algún grupo. Si es que hay alguien explotándolo. El público general no puede, pero hay alguien que sí puede. Aumenta, se queda igual, baja, sin miedo, levanten o bajen las manos. Esto es algo que nos toca ver de nuevo muchísimo. Y en este caso, lo que pasa es que sigue siendo algo muy grave. A pesar de que el público general no pueda explotarlo, el hecho de saber que este fallo está aquí presente y que hay un grupo, bueno, y añadirle además a eso que hay un grupo que lo está explotando activamente, hace que a pesar de que el público general no pueda, esto sigue siendo un fallo crítico o alto, depende pues, de lo que estemos hablando. Y pues bueno, claro que había que terminar con un cross-site scripting. Un XSS es una vulnerabilidad que permite ejecución de JavaScript. Hay tres tipos principales de XSS. En este caso estamos hablando de las reflejadas, que básicamente me permiten correr código de JavaScript, pero en el cliente, no en el servidor, no en todos los clientes, en un cliente particular. Entonces, pues los cross-site scripting son de las vulnerabilidades más comunes que vamos a ver allá afuera. ¿Qué opinamos? ¿Puedo correr código JavaScript en los clientes? Normalmente, bueno, ahí les va el contexto. En esta ocasión, este cross-site scripting en particular nos permitió tomar control de la cuenta administrador. Lo que puedes hacer, que es un caso que normalmente se dice teóricamente, pero pues que aquí sí lo pudimos recrear, es que puedes crear un payload que lo que haga es que robe la cookie de sesión de la persona que visite, el cliente en este caso, y te envíe la cookie de sesión a un lugar que tú controles. Entonces, en este caso se logró pues, crear el payload, poner la URL, enviárselo al administrador del sitio, el administrador pues, se loguea y pues nos regresa a nosotros las cookies. Entonces, pues básicamente ahora nosotros somos administradores del sitio web. Malo, terrible, o se queda igual como, es un cross-site scripting. Oye, y ya lo último, ahora sí, en esta ocasión, eso es lo que hace que este sea un caso muy interesante. El XS, bueno, la cuenta que nos dio acceso, sí era administrador, nos constaba que era administrador, pero no tenía funciones privilegiadas, no había muchas funciones importantes. Era mínimo el acceso que teníamos, ¿no? Realmente las funciones que yo tenía comparadas a las de un usuario normal, de si yo hubiera creado mi cuenta solito, pues eran mínimas. Entonces, aquí, levanten la mano los que crean que importa el que dice administrador, ¿no? Ahí dice administrador, yo soy administrador, eso es lo importante. ¿Quién cree que eso es lo que importa? Ok. ¿Sí? ¿Seguros? Oye, bueno. Ok, perfecto.
¿Quién cree que lo importante es no hay funciones? O sea, no importa que seas administrador, si no hay funciones no hay nada que puedas hacer. ¿Quién cree que eso es lo que importa? Oye, este es un caso que abrió mucho debate y al final de cuentas se resolvió en que sí, no había funciones. ¿De qué te sirve ser administrador? Aquí se priorizó lo que fuera el contexto técnico antes del contexto de negocios. Entonces, em, esas son algunas de las maneras en las cuales podemos hablar de ese tipo de contextos. Y una vez más, todo esto cambia. Muchas de las vulnerabilidades que yo les acabo de platicar ahorita, me ha tocado verlas también en el mundo real, que debido a que se cambió una vez más algo en el contexto, puede que sea una historia totalmente diferente y sean fallos que aquí se los presenté como bajos o medios, pero debido al contexto, en ese caso particular, fue un crítico, fue un alto. Entonces, realmente todo puede o no puede tener gran impacto. Podemos hablar de cosas como un Open Registration, que es algo que permite que, que cualquier usuario pueda crearse una cuenta y tener pues, acceso a un servicio. Pues eso puede ser un peligro o no un peligro, depende de pues, qué es lo que se esté esperando que pase y las funcionalidades que haya. RCE, Remote Code Execution, poder ejecutar código y comandos en un servidor. Incluso dependiendo del contexto de esto, puede no ser algo tan grave. Obviamente, pues un RC siempre va a tener cierto nivel de gravedad, pero dependiendo de a qué me da acceso, a qué más esté conectado eso, en qué servicio está corriendo, qué medidas de seguridad haya para detenerme, para evitar que yo pueda propagar mi impacto, em, todo eso puede determinar el impacto. Pensemos en algo como Netflix. No es lo mismo encontrar un fallo de seguridad en la aplicación principal que todos usamos que en una aplicación que solo usa cierto sector de empleados para temas de tickets, temas de soporte, que está aislada de todo y pues, que no tiene absolutamente nada importante y que está corriendo todo en contenedores, la cosa cambia bastante. Entonces, pues bueno, la vulnerabilidad no es lo que nos va a ayudar a decidir, es lo que podamos hacer a partir de esto. La vulnerabilidad solo es la puerta de entrada para que nosotros podamos crear impacto, que realmente crear impacto es lo divertido y es por lo que nos pagan. Entonces, bueno, ¿esto quiere decir que los bajos y los informacionales no son importantes? Claro que no. Sí es cierto que se puede tener mayor flexibilidad, mayor tolerancia con los tiempos para arreglar estos fallos, pero desde mi perspectiva, eso no quiere decir que los vamos a ignorar y mucho menos que no los debamos arreglar. No se les va a dar la misma importancia, pero se les debe tomar en cuenta. Para empezar, los bajos y los informacionales nos van a dar información súper importante de nuestra organización. Si yo tengo un fallo que pues, tengo bastante, ¿no? Algún endpoint expuesto que viene por default en alguna clase de framework o de servicio, y yo sé que tengo cientos de assets con ese endpoint expuesto. Eso me está dando información muy útil sobre mi superficie de ataque, pero más importante, me está diciendo que hay un proceso, hay algo mal en la organización que está permitiendo que este fallo se propague y pues llegue a ser tan común en mi superficie de ataque. Entonces, con eso, yo puedo entender mi superficie de ataque y entender qué es lo que está mal con algún proceso que permite que esto ocurra y poderlo arreglar. Otra cosa es que hay que recordar que pues, las cosas son dinámicas, entonces las cosas todo el tiempo están cambiando. Entonces puede que yo encontré un bajo y en ese momento pues era un simple bajo, no había mucho que se pudiera hacer, pero un año después, algunos commits después, algunos cambios después, alguien introdujo una nueva vulnerabilidad, se movió algún archivo del lugar, se movió algo, se hizo algo, se introdujo una nueva dependencia, lo que sea, y ahora eso permite que ese fallo, que era muy pequeño y muy simple, que se pudo ignorar o darle más tolerancia, un año después termina teniendo un mayor impacto. Entonces son dos cosas súper importantes que tenemos que entender. Los bajos informacionales no quiere decir que los podamos ignorar. Una vez más, nos dan información interesante. Que no los podamos explotar directamente o que el impacto pueda ser mínimo, no quiere decir que no sean importantes. Em, entonces, pues bueno, de mi parte es todo. Espero no haberos aburrido mucho. Ya no solo me queda hacerles una invitación a HackDL, pues es un evento que organizamos comunidad de ciberseguridad. Si les interesa más el hacking, están más que invitados. Pues básicamente combinamos mariachi, tequila, fiestas con temas de seguridad. Padrísimo.
Ignoren la fecha, es la del año pasado, es 1 de marzo de 2025, están más que invitados. Y pues bueno, también si les interesa temas de seguridad, entonces la comunidad de Hack the Box, donde nos juntamos una vez al mes a romper cosas, comer pizza y pues pasarla chido. Entonces, pues si les interesaría entrar más al mundo del hacking, entrar más al mundo de la seguridad, conocer gente chida, más comunidad en Guadalajara, pues tienen 2 grandes eventos y están más que cordialmente invitados. Entonces, intenté dejar bastante tiempo para preguntas. Creo que sí queda mucho tiempo para preguntas. Ya Preguntas. solo, pues, ese soy yo. Si me quieren contactar a alguno de los proyectos conmigo, pues ahí está. Y pues bueno, escuchemos si hay preguntas.